Consecuencias de la crisis del 29. Las consecuencias de la crisis estarán presentes durante toda la década de los 30. Las consecuencias fueron bastante duras en todos los aspectos. En el ámbito económico se produce la quiebra de bancos, la ruina de campesinos, la quiebra de industrias y, en definitiva, el aumento de paro, recesión y delincuencia. Al igual de importantes se encontrarán las consecuencias políticas. Muchos identifican el liberalismo político con el liberalismo económico, que ha causado esta situación. Por tanto, la democracia como sistema entra en crisis y se comienza a ver un cambio. En Europa se elige la moderación en el gasto, el equilibrio presupuestario y lo que retrasa más la salida. En Estados Unidos destaca la política del presidente Roosevelt, denominada New Deal, que pretendía un incremento de precios y salarios para reactivar el consumo. Por último, en el punto de vista intelectual, también fue afectado por la crisis y crea una generación de intelectuales y artistas con una visión pesimista de la vida. 1927. Se anuncian indicios de una crisis. Los problemas recayeron en el campesino. Las inversiones de la industria están bajando. 1928. Los Estados Unidos y Francia aumentan significativamente la producción de oro. Los aumentos en la tasa de intereses restringen crédito a las empresas. Disminución de la producción industrial de Alemania. 1929. Comienza la recesión, la producción cae un 20%. 24 de octubre. Comienza caída de la bolsa. 25 de octubre. Aumenta brevemente el mercado. 29 de octubre. Martes negro. Colapso del mercado de valores de Estados Unidos. 1930-1931. Julio. Crisis bancaria en Alemania. Gran Bretaña abandonará el patrón de oro. 1932. Restricción de comercio exterior. 2 de noviembre. Roosevelt elegido para presidente. Por la parte de la economía, podemos decir que fue muy fuerte. Con el hundimiento de la bolsa, muchas empresas se fueron a la quiebra por no disponer del capital para su financiación, además de la bajada del precio de los productos ante la saturación del mercado y la congelación de la capacidad adquisitiva de los compradores. Los empresarios no recogen los beneficios necesarios para reinvertir en la producción y esto lleva también a la quiebra. En el campo, la situación es muy similar. Además, los bancos se ven afectados. Los ahorradores tratan de recuperar su dinero, pero el banco no lo puede dar ya que lo tiene colocados en inversiones de medio y largo plazo. Con esto se cierran las fuentes de financiación de todos los sectores de la economía. En el aspecto internacional se reducen los intercambios comerciales entre los países de una manera espectacular. Políticas. Las consecuencias políticas son importantes. Se produce en general el descrédito de la crisis de las democracias parlamentarias. Se identifica el liberalismo económico causante de las crisis con el liberalismo político, y eso genera desconfianza ante el sistema. Esa desconfianza se va a traducir en muchos países europeos en el abandono de esta forma de gobierno, que no ha impedido la catástrofe y la insaturación de gobiernos autoritarios y dictatoriales. El caso más evidente es el ascenso de Hitler al poder. Incluso en países donde la democracia está asentada desde hace años y gozan de una gran tradición democrática, se produce el ascenso de partidos de corte fascista, aunque estos partidos nunca llegarán a hacerse con el poder ni ponen en peligro el sistema. En paralelo con lo anterior, surge una exaltación del nacionalismo entre los países. Ese nacionalismo exagerado surge por la competencia por materias primas y mercados en una etapa difícil, o por una envidia de ver cómo en el país vecino la crisis no es tan fuerte o sale mejor de ella. Otra consecuencia política y económica a la vez es que en contra de los principios del liberalismo económico que postulan la no intervención del Estado en la economía, se va a producir a partir de la crisis el intervencionalismo de los Estados en la economía. Solo las leyes y la política de los Estados pueden reconducir la situación. Se van a incrementar las leyes y las medidas para favorecer la economía. El intervencionalismo de los estados es mucho más fuerte en los países totalitarios, como Alemania, Italia, etc., en los que el Estado controla totalmente la economía. En esta gráfica se muestra cómo el desempleo y el ascenso del nacionalismo va aumentando a través de los años, entre 1925 y 1933. Consecuencias sociales. La más importante es el paro. Tras el cierre de muchas fábricas, aumentó de forma espectacular el número de obreros sin trabajo. Esto originó en Alemania el ascenso de Hitler al poder, que prometía puestos de trabajo. Ante el paro, surgen instituciones de socorro, que tratan de favorecer a los parados y a sus familias que se mueren de hambre.
Estas instituciones son claramente insuficientes y no cubrían las necesidades de la totalidad de los parados. En Budapest, por ejemplo, solo el 8% de los parados estaban parados por este tipo de instituciones. La salida que les quedaba a muchos era la mendicidad o la delincuencia. En el campo, la situación de los campesinos y granjeros estaba también desesperada. Al bajar los precios, se han visto ahogados por las hipotecas y los préstamos, y la huida a la ciudad no soluciona nada, pues la situación allá es peor. En este panorama, era difícil la recuperación de la economía si antes no se mejoraba el poder adquisitivo de un mercado empobrecido. Como es lógico, va a aumentar el número de obreros afiliados a partidos y sindicatos obreros, comunistas, socialistas e incluso anarquistas, y la estabilidad social será precaria. Los comunistas ven en la crisis el hundimiento del sistema capitalismo y arremeten en sus críticas contra la capital y el sistema. Pero no todos sufren la crisis de igual manera. Las clases altas, funcionarios, militares y profesionales liberales afrontan mejor la situación y se ven favorecidos por la bajada de los precios de los productos. Las consecuencias demográficas también fueron importantes. Durante el tiempo que duró la crisis disminuyó de una manera clara en Estados Unidos el índice de natalidad. La natalidad, por el contrario, aumentó de manera espectacular en los países europeos, donde hay regímenes fascistas debido al fomento oficial de esta y a las multas contra la soltería. Además, ante las dificultades económicas, se restringe por primera vez la entrada de inmigrantes en este país. No están dispuestos a alimentar a masas de obreros europeos cuando en su país hay hambre.